Las ideas de Darwin de competencia, conflicto, lucha y escasez eran muy populares. Y ellas están incorporadas en nuestra sociedad que hoy tenemos. La estructura corporativa, las corporaciones, se basan en las ideas de competencia, conflicto y escasez. El sistema económico está fallando y se basa en la competencia y el conflicto. La forma como resolvemos estos problemas entre naciones, la forma como resolvemos nuestros problemas en nuestra propia familia, subconscientemente, con frecuencia, usaremos estas ideas de competencia y conflicto para resolver nuestros problemas. Entonces, aunque son ideas viejas, todavía tienen el efecto en nuestras vidas el día de hoy. Nuevos descubrimientos basados en la mejor ciencia del mundo moderno ahora nos dicen que esas viejas ideas no son correctas, que la ley fundamental de la naturaleza es cooperación, no como la única forma de vida que conocemos en este planeta, que podemos conscientemente sentarnos en una silla como lo estoy haciendo yo ahora. En ese preciso momento y tiempo, y digo en este momento, yo elijo hacer las cosas en mi cuerpo para fortalecer mi sistema inmunológico, para despertar mis enzimas de longevidad, para darme acceso a estados profundos de intuición, para darme resistencia al cambio de mi vida y mucho más. Y mi pensamiento, Elizabeth, es que a medida que nos despertamos a nuestro máximo potencial, nos va a llevar a los descubrimientos de quiénes somos realmente y nos ayudará a comprender quiénes o qué son los responsables de estos regalos que nos dieron hace 200.000 años. La ciencia nos está mostrando que hay un campo, pero ese campo no está allá afuera. Y mucha gente dice esto: oh, hay un campo allá afuera y estamos conectados a ese campo. Y a veces no estamos conectados a ese campo. No, el campo está en todas partes. Nosotros somos el campo. En la última parte de la primera entrevista del 2019 nos quedamos que hay algo que apareció hace 200.000 años atrás. ¿Puedes desarrollarnos este tema, por favor? Aquí es donde se pone realmente interesante. Y esta fue la pregunta que me hiciste, Elizabeth. Los estudios nos demuestran que los humanos modernos, nosotros somos llamados humanos anatómicamente modernos. Y la abreviatura del acrónimo es AMH, Humanos Anatómicamente Modernos. Humanos anatómicamente modernos. Los humanos anatómicamente modernos aparecimos en la Tierra hace 200.000 años. Y la verdad es que no sabemos de dónde venimos. Pero nos presentamos en la Tierra hace 200.000 años. Y no hemos cambiado en 200.000 años. Si tomas nuestro ADN hoy y lo comparas con los humanos anatómicamente modernos del pasado, el ADN es el mismo. Esta no es la idea de Darwin, de evolución, de cambios largos, lentos y graduales, sobre los periodos largos, lentos y graduales de tiempo de duración. Ahora, colateralmente, en el estudio de la evolución, hubo otro científico que trabajó con Charles Darwin para desarrollar la teoría de la evolución. Y no escuchamos su nombre muy a menudo. Su nombre es Alfred Wallace. Alfred Wallace dijo que tenía lo que se llama la otra faceta de la evolución. Y lo que dijo Alfred Wallace es que la naturaleza, solo te daré la frase: la naturaleza nunca sobrepasa. Esa es su frase. Lo que significa es que la naturaleza le dará a una forma de vida algo que necesita únicamente, cuando el medio ambiente exija que ese aspecto esté presente para sobrevivir. El problema es que los humanos anatómicamente modernos, nosotros, nos presentamos con todas estas características avanzadas ya presentes, ya intactas, ya funcionales, y un sistema nervioso avanzado, con las neuronas en nuestros corazones, la habilidad de autorregularnos biológicamente. Nos presentamos con todas estas cosas ya intactas. Nosotros no vemos la evidencia de cómo se desarrolló, despacio y gradualmente durante un largo periodo de tiempo. Entonces, si buscas en Google o Wikipedia, los científicos están de acuerdo con el hecho de que los humanos modernos aparecieron hace 200.000 años. Entonces, esa no es la controversia. La controversia es: ¿de dónde venimos? ¿Cómo sucedió? ¿Y por qué no hemos cambiado en 200.000 años? La respuesta a esas preguntas ahora está causando problemas en la comunidad científica.
Por eso le hemos pedido a la ciencia que nos diga quiénes somos. Y la ciencia ahora está comenzando a revelar la respuesta. Y muchos científicos no les gusta lo que se está revelando. Entonces, te doy un ejemplo. Tenemos un cromosoma muy complejo que se llama cromosoma humano número 2. Es el segundo cromosoma más grande en el genoma humano del cuerpo humano. Ocupa aproximadamente el 8% de cada célula del cuerpo del ADN, de cada célula del cuerpo, y el cromosoma humano número 2 es un misterio, por la forma en que se formó. Se formó a partir de la fusión de cromosomas preexistentes. Se fusionaron de una manera que no puede suceder. No verás esta fusión en otras formas de vida, en condiciones naturales, ni en ningún otro lado en el genoma humano. Entonces, la fusión es un misterio en sí mismo. Es lo que se llama una fusión de extremo a extremo o fusión de telomero a telomero. Lo describiré brevemente. Sé que muchos de nuestros televidentes están muy informados cuando se trata de la salud humana, del envejecimiento, de la longevidad. Y ellos saben que al final de los cromosomas hay unas piezas especiales del ADN que se llaman telómeros. Los telómeros protegen el ADN cuando las células se dividen y los cromosomas dividen los telómeros en el extremo. Protegen la información del ADN para que se complete cuando comienza la nueva célula. Esos telómeros siempre están en los extremos de los cromosomas. En nuestro cromosoma número 2, nosotros encontramos los telómeros en el medio del cromosoma. Ahora, ¿por qué dos cromosomas completos se juntaron y fusionaron? Y cuando se fusionaron fue de telómeros a telómeros. Esa es la primera parte del misterio. La segunda parte del misterio es que después de que sucedió la fusión, hubo genes que se modificaron. Algunos genes se agregaron, algunos genes se eliminaron, algunos genes se modificaron, de modo que no serían funciones redundantes. Si tomas dos cromosomas completos y los fusionas, habrá una superposición en la función, y esos cromosomas se han ajustado para que no se duplique. Y el resultado del cromosoma 2 somos nosotros. Nos da un cerebro 50% más grande que nuestros parientes primates más cercanos. No quiero ser realmente técnico, pero solo quiero que nuestros espectadores sepan esto. Hay más de 1200 genes en el cromosoma número 2. Uno de ellos se llama TBR1. Es responsable de nuestro cerebro, 50% más grande que nuestros primates más cercanos. Ahora, aquí es donde se pone realmente interesante. No voy a decir que no hemos evolucionado de alguna manera. Físicamente seguimos siendo los mismos. Tenemos el mismo ADN, lo que ha evolucionado en nuestra conciencia y nuestro cerebro de hoy. Tenemos más pliegues. Cuando miras el cerebro de hoy, este tiene más pliegues que nuestros antepasados. Y eso aparece de manera que podemos tener más área de superficie. A mayor superficie del cerebro, más neuronas tenemos. Entonces, nosotros creamos los pliegues. Son muy compactos, pero tenemos más y más pliegues para crear. Si tomamos el cerebro y lo estiramos, tenemos, tú sabes, un cerebro muy largo. Entonces, todo esto es el resultado del cromosoma humano número 2. Y los científicos están de acuerdo en que esta antinatural mutación sucedió hace 200.000 años, exactamente en el momento en que nosotros aparecimos. Ahora, si este fuese el único cromosoma que tenía esto, podríamos decir, bueno, es inusual, pero tal vez sea solo, ya sabes, suerte. Pero este no es el único cromosoma que se modificó. Si tú miras a los chimpancés, por ejemplo, los chimpancés compartimos 98% de nuestro ADN con los chimpancés. Soy músico cuando no soy autor. Y como músico, una de mis preguntas es, ¿por qué los chimpancés no cantan? ¿Por qué los chimpancés nunca cantarán Escaleras al Cielo de Led Zeppelin? Nunca escucharás a un chimpancé cantando Escaleras al Cielo. Y la razón es que hay otro cromosoma, el cromosoma número 7. El cromosoma número 7 tiene un gen que fue estable en todos los primates 75 millones de años. Este gen fue estable y nunca cambió. Y de repente hubo un pequeño cambio en las letras del ADN, un pequeño cambio que conectó nuestra lengua, nuestra mandíbula y los músculos de nuestra mandíbula y nuestro cerebro de una manera que nos da la capacidad del habla compleja.
y nos permite cantar de la manera que cantamos. Y esto sucedió exactamente hace 200.000 años. Entonces, algo sucedió hace 200.000 años que se fusionaron estos cromosomas para hacer estos cambios. Esto no ocurrió lentamente. Gradualmente, durante un largo periodo de tiempo, estos fueron cambios súbitos que nos dan nuestra singularidad. Y por cierto, el cromosoma número 2, cuando se formó el cromosoma número 2 y sucedió la fusión, nos dio el cerebro más grande, y de ahí fue donde vino el aumento del tamaño, y es lo que se llama la neocorteza. Es la porción externa más grande del cerebro humano, y debido a la neocorteza tenemos esa única capacidad humana que nos diferencian de todas las otras formas de vida. La capacidad de simpatizar con otra forma de vida y de ser empático. De la empatía viene la compasión. Pero lo grande, Elizabeth, es esto, y es la habilidad de autorregular conscientemente nuestra propia biología. Somos la única forma de vida que conocemos hoy en este planeta. Puede que haya algunas otras formas de vida en otros planetas que puedan hacer esto, pero aquí somos la única forma de vida que conocemos en este planeta, que podemos conscientemente sentarnos en una silla como lo estoy haciendo yo ahora. En ese preciso momento y tiempo, y digo en este momento, yo elijo hacer las cosas en mi cuerpo para fortalecer mi sistema inmunológico, para despertar mis enzimas de longevidad, para darme acceso a estados profundos de intuición, para darme resistencia al cambio en mi vida y mucho más. Somos la única forma de vida que podemos autorregular conscientemente nuestra propia biología, y de ahí proviene nuestra maestría. Esto es lo que los textos antiguos y los yogis y los místicos y los monjes y las monjas, este es el secreto de nuestras habilidades. Y ahora estamos comenzando a comprender esas habilidades. No tenemos que vivir en un monasterio o en una montaña o en algún lugar para hacer estas cosas. Lo podemos hacer en nuestra propia sala de estar. Y comencé a hablar de eso en la primera serie de la entrevista. Esta es una larga respuesta a una breve pregunta. Pero quería sentar esta base, porque estas no son mis teorías y no son mis hipótesis. Esta es la ciencia revisada paritaria, publicada en las actas de la Academia Nacional de Ciencias. Por ejemplo, la biogenética del volumen, o en las revistas de revisiones paritarias. Estos están separados por temas. Nos cuentan estos descubrimientos. Todo lo que estoy haciendo ahora es reunir esos descubrimientos en un solo lugar. Y estoy compartiendo los descubrimientos porque están contando una nueva historia humana. Y la historia es una hermosa historia de esperanza y posibilidad. Es una historia de intencionalidad. Y esto es lo que quiero decir con eso. Los científicos ahora dicen que por los ADN que sufrieron las fusiones y las modificaciones, de la forma en que lo hicieron en el momento adecuado, el hecho de que sucedieron hace 200.000 años, la precisión que necesita para hacer esto y el resultado de nuestras capacidades humanas, empatía, simpatía, compasión, autorregulación, la capacidad de cantar y vocalizar. Todo eso ahora ha llevado a la ciencia a lo que llaman el territorio prohibido. Y la razón por lo que está prohibido es porque estos cambios parecen haber sido intencionales. No ocurren bajo condiciones evolutivas naturales, y sí son intencionales. Implica que se hicieron para lograr un propósito. Y aquí es donde está la ciencia en este momento. De modo que los descubrimientos han llevado a la ciencia a un lugar donde la ciencia no está preparada para lidiar este tema. Como científico, esto me dice que hace 200.000 años recibimos este don de este potencial extraordinario. Y mi pasión es, ¿cómo despertamos este potencial en nuestras vidas para convertirnos en las mejores personas que podemos ser? Y crear familias más fuertes, las más fuertes, comunidades para crear el mejor mundo posible. Y mi pensamiento, Elizabeth, es que a medida que nos despertamos a nuestro máximo potencial, nos va a llevar a los descubrimientos de quiénes somos realmente y nos ayudará a comprender quiénes o qué son los responsables de estos regalos que nos dieron hace 200.000 años. Como científico tengo que decirlo ahora. No puedo decir científicamente dónde esos ADN vinieron. Lo que puedo decir es que si nos fijamos en las antiguas tradiciones de los antiguos sumerios y egipcios, y en los nativos americanos, los navajos, los hopi, los cristianos, las tradiciones hebreas, todas estas tradiciones diferentes
tan diferentes como son unos de otros. Todas estas nos dicen que somos el producto de un proceso intencional desde una forma de vida superior. Como científico, eso no es ciencia, pero ahora, como científico, cuando miro el tema común a través de todas las tradiciones indígenas y miro la evidencia del ADN, tengo que decir que tiene sentido. Sugerir que hubo alguna forma de intervención, alguna intervención inteligente, hace 200.000 años. Nos condujo y aparecimos en la Tierra. Y si tuviéramos que tomar uno de esos seres hace 200.000 años y ponerlo a nuestro lado hoy para cualquier propósito de distinción, no podrías distinguirlos. No hemos cambiado físicamente en esos 200.000 años. Hemos cambiado de conciencia, creo, pero no físicamente. Esta es una respuesta larga a una pregunta corta, pero quiero presentar toda esa evidencia, así que ahora podemos vincularnos con eso a medida que avanzamos en nuestra conversación. La gente dice que podemos desarrollar las habilidades extraordinarias, pero tú dices que son ordinarias. Todos hemos visto yogis y místicos. Ya sabes, realizar hazañas que pensamos que eran extraordinarias. Y mi sensación es que cuando comenzamos a comprender cómo funciona realmente el cuerpo humano, cuando comenzamos a comprender que tenemos la capacidad literalmente de autorregular nuestra propia biología, podemos regular los genes y podemos regular el ADN. Esto significa que nosotros podemos tener como objetivo un tipo específico de ADN y darle una mayor expresión a ese ADN cuando comenzamos a hacer esto. Entonces, por ejemplo, en el último programa hablamos sobre el corazón y el cerebro. Son dos órganos separados. Ambos tienen neuronas que podemos enseñar a nosotros mismos a cómo armonizar el corazón y el cerebro, de modo que son dos órganos que funcionan como un solo sistema. Y cuando armonizamos el corazón y el cerebro en un solo sistema, aquí es donde comenzamos a optimizar el cuerpo humano. Tenemos un sistema inmunológico más fuerte y despertamos las enzimas de la longevidad que revierten el envejecimiento en el cuerpo humano. Desarrollamos supercognición, superpercepción, supermemoria, superrecuerdo y una mayor capacidad de adaptación que nos ayuda a lidiar con el cambio de manera saludable y mucho más. Ahora sabemos que la armonización del corazón y el cerebro en realidad desencadena más de 1.300 reacciones positivas bioquímicas en el cuerpo humano. Y también sabemos que armonizar el corazón y el cerebro era una parte integral de las tradiciones místicas. En la Biblia, Jesús lo estaba haciendo para sanar, como miembro de la secta antigua que llamaba los esenios. Los esenios entendían la relación entre el corazón y el cerebro. Los antiguos egipcios lo entendieron. Los indígenas navajos, los aborígenes, lo entendieron. Entonces, todas estas cosas, cuando las comenzamos a aceptar, tal vez por primera vez, Elizabeth, en mucho tiempo, ¿qué significa realmente ser humano? Cuando hacemos eso, lo que descubrimos es que lo que una vez pensamos que eran capacidades extraordinarias, en realidad son muy comunes para los humanos. Y cuando despertemos esas habilidades ordinarias y las vivimos en nuestra vida cotidiana, nos sentimos diferentes sobre nosotros mismos y sobre nuestra relación con el mundo. Desarrollamos estados profundos de intuición. Nos ayuda a comunicarnos en niveles que no son siempre verbales. Comenzamos a sentir empatía y tenemos una profunda empatía por las personas que nos rodean. De modo que realmente tenemos un sentido de lo que están experimentando y cómo ayudarlos a sanar. Entonces, lo que creo que es realmente interesante. Hay una emergente filosofía de vida sobre la realidad que dice: la conciencia informa a sí misma a través de las cosas que ella crea. Entonces, lo que esto sugiere es que todas las cosas que nosotros creamos en el mundo que nos rodea, la música, el arte, las esculturas, los libros, vídeos, películas de Hollywood, y creemos que estos son cosas de entretenimiento, y nosotros creemos que son divergentes de nuestra vida cotidiana. Lo que esta filosofía sugiere, Elizabeth, es que esas creaciones son en realidad nosotros, creando el mundo que nos rodea de las cosas que queremos recordarnos a nosotros. Y es la conciencia, informándose a sí misma de su potencial. Entonces sí, eso es cierto. Las películas de Hollywood, que son las más populares, que son los éxitos de taquilla, y son muy diferentes.
Pero hay temas comunes. Si miras la película Matrix, por ejemplo, la película Matrix nos está diciendo que hay un mundo que no podemos ver, pero que influencia nuestra vida cotidiana. Y luego mira las películas que vinieron después. La película Avatar nos dice que estamos profundamente conectados con el mundo de la naturaleza y el mundo natural, y que nosotros más vale que cuidemos al mundo. Y miras el comienzo de la película El Origen, y se trataba de tener un sueño por la noche, y de ese sueño entrar en otro sueño, y luego esos sueños influenciaban sus actividades diarias. Fue una película muy profunda. Y luego miras hoy acerca de los superhéroes, que los jóvenes se sienten atraídos por los Avengers, tú sabes, la Mujer Maravilla, y los jóvenes se sienten atraídos por esta idea de que tal vez hay un poder dentro de ellos, que aún está por despertar, y ellos están inspirados por el ejemplo de ese poder. Si esto fuera la conciencia, informándonos de algo que estamos pidiendo que nos recuerde, entonces yo creo que es una forma muy interesante. Me gusta mirar el mundo cuando veo una película, y si realmente esa película me atrae, luego me pregunto, ¿qué es esa película? ¿Qué es lo que esa película está despertando dentro de mí? ¿Qué parte de mí se identifica profundamente con lo que está sucediendo? ¿Y qué significa eso en mi vida? Sabes, puede que no sea 100% con cada una de las películas, pero este es un tema. Es una forma muy interesante. Yo creo que es una forma muy productiva, porque quiero decir, quizás pudiésemos preguntarnos, ¿la Matrix cuándo salió? ¿De dónde vino esa idea? ¿Sabes? ¿De dónde vino la idea de la Matrix? Sí, vino de los dos hermanos que la hicieron, eso es cierto. Pero esos dos hermanos conectaron con el campo de la conciencia de que todos somos parte. Y todos nosotros nos preguntamos a nosotros mismos de recordar algo o quizás muchas cosas sobre nosotros mismos que hemos olvidado de tiempos antiguos o que tal vez solo estamos comenzando a entender. Y donde se vuelve aún más interesante es que todo esto está sucediendo ahora en este momento, cuando el mundo está en un momento crucial. Sabemos que el mundo está cambiando. Nuestras vidas están cambiando. Mi vida está cambiando. Tu vida está cambiando. La vida de nuestros espectadores está cambiando. Y lo que estamos descubriendo es que muchas de las creencias del pasado ya no son sostenibles. Entonces, cuando entendemos quiénes somos, es más fácil dejar que las viejas ideas insostenibles, mejor dejarlas ir. No peleamos, tratando de aferrarnos a una idea de que no funciona. La dejamos que eso pase. Y traemos las nuevas ideas y las nuevas formas de pensar y vivir nuestras vidas. Y aquí es donde entra la ciencia. Podemos resolver nuestros problemas si siempre ponemos vida humana como la prioridad, como la absoluta prioridad central. Si construimos nuestras políticas, nuestras leyes, la forma en que gobernamos comunidades y naciones, si ponemos la vida humana en el centro de eso, si ponemos cooperación en el centro de cómo comenzamos a resolver nuestros problemas, ¿te puedes imaginar cómo sería vivir en un mundo donde desde el momento en que nuestros niños comiencen a entender el mundo, ven el mundo a través de los ojos de la cooperación y no de la competencia? Piensa qué diferente. Esos niños resolverán los problemas a medida que se conviertan en adultos. ¿Y a qué tipo de mundo nos conduciría? Y ese potencial es donde estamos ahora. Entonces, para mí, es muy emocionante. Yo estaba en la escuela en la década de 1950, justo después de la Segunda Guerra Mundial, en 1960, y principio de la década de los 70. Y soy un científico titulado, y lo que te digo es muy diferente de lo que me enseñaron a querer en el mundo de la ciencia en la década de 1950, 60 y 70. Sin embargo, ahora esto es precisamente lo que la evidencia apoya. Entonces, si somos honestos con nosotros mismos, la ciencia solo puede servirnos si mantenemos la ciencia honesta. Y la ciencia nos está diciendo que somos mucho más de lo que se nos ha hecho creer. Y que la cooperación es la clave de nuestro mundo para resolver nuestros problemas, no la competencia. Y si podemos abrazar esas ideas en nuestras vidas, piensen lo diferente que sería nuestro mundo. Y ese es en el mundo en el que estoy trabajando para apoyar en este momento. Sí, lo estoy viendo. Greg, otra cosa que he notado sobre mi vida es que todo lo que pienso, siento o digo me sucede, ya sabes.
Cuando empiezo a recordar que dije X cosa en X momento de mi vida o algo así, puede ser cosas muy buenas o no tan buenas, pero yo creé esa realidad. Creo que creamos hasta cierto punto. Lo que la ciencia nos está mostrando, que hay un campo. Pero ese campo no está allá afuera. Y mucha gente dice esto, hay un campo allá afuera y estamos conectados a ese campo. Y a veces no estamos conectados a ese campo, no. El campo está en todas partes. Nosotros somos el campo. Y esto es lo que quiero decir con eso. Cada átomo de nuestro cuerpo está conectado a ese campo. Y cada átomo de nuestro cuerpo está constantemente emergiendo del campo y colapsando nuevamente al campo. Muchas veces por segundo. Esto es lo que llamamos el cuanto de la física cuántica. El cuanto son pequeños paquetes de luz que emergen y desaparecen. Y nosotros somos cuanto. Así que nosotros literalmente somos el campo. El campo es cada átomo de nuestro cuerpo que está constantemente emergiendo y colapsando en ese campo. Desde el momento en que fuimos concebidos en el útero de nuestra madre. Nosotros somos ese campo. Lo que algunos científicos dicen es que nosotros somos arrugas o somos disturbios en el campo. Y la conciencia mantiene esta forma física en el campo. Y cuando la conciencia abandona este cuerpo, el cuerpo regresa a lo que consiste ese campo. Entonces, cuando comenzamos a pensar así, Elizabeth, cuando comenzamos a pensar que somos parte de, en lugar de estar separados de ese campo, entonces tiene mucho sentido de lo que pensamos, de lo que concebimos, de lo que soñamos, lo que amamos y también lo que tememos. Si ponemos la energía en el miedo, si ponemos la energía en el amor, esas cosas que amamos o aquellas a las que le tememos, aparecerán en el campo al que estamos conectados. En 2012, científicos crearon el más grande y más complejo dispositivo científico jamás creado. Se llama CERN, C-E-R-N. Y es este centro de investigación nuclear que se fundó en 1952. Es tan grande que parte de este está en Suiza y la otra parte está en Francia. Bueno, en realidad se extiende a ambos lados de la frontera. Es una máquina que está enterrada a 150 metros bajo la superficie de la Tierra. Y el propósito de la máquina es acelerar a las partículas cuánticas en direcciones opuestas en un tubo, hasta que lleguen casi a la velocidad de la luz. Muy rápido. Y justo en el momento indicado, esas partículas tienen la posibilidad de colisionar juntas. Y cuando colisionan, se fracturan en muchas piezas pequeñas que simulan el comienzo del universo, que simulan el Big Bang. Se llama superconductor, supercolisionador. Ese es el término. Y la razón por la que digo eso es porque en esas instalaciones, los científicos de todo el mundo esperan comprender la profunda verdad de la realidad, la profunda verdad de nuestro universo, de nuestros cosmos. En el año 2012 hicieron un anuncio de su instalación que ya conocíamos intuitivamente. El anuncio fue que hay un campo de energía que conecta todas las cosas. De hecho, descubrieron el campo que ahora está científicamente aceptado. Esto no es un pensamiento nuevo de la nueva era. No es la teoría de Greg. Hay un campo y los científicos lo aceptan. Entonces, este campo hace tres cosas en nuestras vidas. El campo número 1 es el contenedor de todas las cosas que experimentaremos. Lo que los físicos creen es que no hay nada más allá de este campo. El campo es el contenedor de todas las cosas número 1. Número 2 es el puente entre nuestro mundo interno y nuestro mundo externo. Entonces, lo que estamos creando es imaginación y visualización, lo que amamos y lo que tememos. Cuando tenemos una idea en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros amamos esa idea o le tememos a esa idea. Luego damos vida a la idea de por qué todo es parte de ese campo, porque es el puente entre el mundo interior y el mundo exterior. Es por eso que la oración es efectiva, porque la oración se está comunicando con el campo mismo. Cuando oramos, como hablamos en nuestra primera entrevista, la tercera función es que este campo, y esto es realmente interesante, el campo es un espejo.
es un espejo cuántico del mundo que nos rodea. Por lo que nosotros creemos en el mundo dentro de nosotros, consciente y subconscientemente. Entonces, muchas personas que van a talleres y leen muchos libros, ya sabes, la nueva era, ya sabes, las prácticas, y creen que conscientemente lo tienen todo dominado, y puede que sí. Subconscientemente, ellos pueden tener creencias de las cuales no son conscientes, pero esas creencias se están comunicando con este campo y atraerá a las personas y a las circunstancias que le dicen ellos cuáles son sus verdaderas creencias. Ejemplo perfecto. Sé que es complejo, por lo que este ejemplo puede ayudarnos. Así que si hemos sido enseñados en la escuela que la naturaleza se basa en la competencia, por ejemplo, eso está profundamente arraigado en nuestro subconsciente, desde el momento en que somos jóvenes. Luego nos convertimos en adultos y vemos los nuevos descubrimientos y decimos, está bien, la naturaleza se basa en la cooperación. Ok, ya lo entendí. Consciente, pero subconscientemente, todavía podemos estar jugando el programa de competición y conflicto. ¿Y cómo sabes que eso está sucediendo? Bueno, de repente en tu vida, tú estás atrayendo relaciones y personas que constantemente te están desafiando y estás atrayendo conflictos hacia ti. Tal vez sea un compañero de trabajo, tal vez sea un jefe o un supervisor. Tal vez es alguien con quien tienes una relación y nuestras creencias más profundas típicamente se revelan en nuestras relaciones más íntimas. ¿Por qué? Cuando bajamos la guardia. Y ahí es cuando el subconsciente se está comunicando directamente con ese campo. Entonces, relaciones tan íntimas a menudo aceleran y nos mostrará nuestras creencias más profundas rápidamente. Entonces, les doy este ejemplo específico para ilustrar cuán poderosos estos descubrimientos son. Hay un campo. El campo es el contenedor de todas las cosas. Es el puente entre nosotros y el mundo exterior. Y es un espejo de lo que realmente creemos tanto conscientemente como subconscientemente. Me encanta esta respuesta. Elizabeth, yo creo que esto es muy importante para la gente joven, porque hemos sido enseñados que somos el producto de un accidente de la biología, lo que se llama una casualidad, la casualidad de la biología, mutaciones aleatorias que simplemente ocurren, y que los más fuertes son aquellos que siempre han sobrevivido a la competencia y al conflicto. Si esto es lo que enseñamos a nuestros jóvenes, entonces es muy fácil para ellos sentir que no hay nada especial de la vida. Es muy fácil para un joven aceptar el quitar una vida humana. Entonces, los videojuegos muestran gente matando gente y parecen muy limpios y muy estériles. La gente joven se quita sus propias vidas cuando son criticados por sus compañeros en las redes sociales y son degradados y sienten que no son nadie. Y si pudiéramos comenzar una nueva generación en la que inculcamos este valor, que hay algo muy especial en la vida humana. El problema con los científicos siempre ha sido este. Ellos dicen que si no es evolución, entonces debe ser religión. Y ese es el problema. Y yo no estoy diciendo eso en absoluto, porque yo creo que hay algo intermedio. Creo que la evidencia sugiere que hubo algún tipo de intervención de una inteligencia. Y eso no tiene por qué ser religión, a menos que queramos incorporar la religión. Pero yo no estoy diciendo que enseñemos religión a los jóvenes, sino si podemos ayudarlos a través de la ciencia a comprender que la vida es preciosa, que la vida es única y que ellos tienen la capacidad de convertirse en algo más que cualquier desafío que les llegue a sus vidas. Yo creo que eso es parte del valor de la comprensión. Pero luego, si vamos más allá de eso, mira los grandes problemas del mundo: el terrorismo, la brutalidad de ISIS, mientras avanzaba por el Medio Oriente, nuestra relación con el medio ambiente, la forma en que los hombres sienten por las mujeres, o la forma en que las mujeres sienten por los hombres, la forma en que los negros sienten por los blancos, y la forma en que los musulmanes sienten por los cristianos. Es diferente, es todo lo que es el tema común. Todo se basa en la forma en que nos han enseñado a pensar. Y nos han enseñado a pensar que somos el producto de procesos aleatorios, y que la vida es solo este proceso aleatorio. Y la ciencia ahora está empezando a decirnos que eso no es cierto. Y si nosotros podemos aceptar esa ciencia que nos está ayudando a pensar
de manera diferente sobre nosotros mismos, ese puede ser el camino para poner fin a gran parte del odio que vemos en el mundo. Porque el odio es una expresión del miedo y el miedo proviene de no saber quiénes somos. A medida que descubramos la profunda verdad de quiénes somos, tememos menos y luego tenemos menos razones para odiar. Entonces, creo que esto es más que una conversación filosófica. Es interesante, pero yo creo que estos descubrimientos y esta ciencia tienen el potencial de producir un cambio social realmente verdadero y duradero. Tuve la oportunidad de ser invitado junto con mi colega el Dr. Bruce Lipton a hablar en las Naciones Unidas como un equipo, un par de años atrás. Y esto es parte del mensaje que Bruce y yo llevamos a las Naciones Unidas. La idea que la naturaleza se basa en la cooperación. Y si vamos a traer soluciones duraderas a los problemas del mundo, lo mejor es seguir las reglas de la naturaleza y resolverlas mediante la cooperación, en lugar de la fuerza y la competencia. Y creo que de ahí provienen nuestras soluciones sostenibles y nuestro futuro sostenible. Así que esta conversación que estamos teniendo es interesante, pero va más allá de la filosofía, va directo al núcleo de los problemas más profundos que nos separan como familias, como comunidades, como sociedades y como naciones hoy en día. Y creo que de eso estamos hablando. Lo que dices es muy importante y, por cierto, estamos hablando de este libro, Humanos por Diseño. Lo que ha pasado en mi vida últimamente es que después de todos estos cursos que yo he hecho y el conocimiento que tengo, el año pasado mi compañero por muchos años partió físicamente. Para mí fue todo un desafío, creo que en todos los aspectos de mi vida. Fue muy fuerte para mí, para mis 2 hijas, y todo pasó muy rápido. Empecé a buscar la verdad fuera de mí. Recientemente dije, no, todo está dentro de mí. Yo no puedo buscar la verdad fuera de mí. Y para mí es muy importante que tú puedas hablar del poder que hay dentro de nosotros. Gracias por eso, Elizabeth. No sabía de tu pérdida. Lamento mucho escuchar esto, pero yo creo que este es uno de esos lugares. Es un lugar muy hermoso en donde la ciencia, la espiritualidad y el mundo real, todos se unen de una manera muy real. Porque el lenguaje de la ciencia es un lenguaje relativamente neutral. No tiene la carga emocional que conlleva la religión o, ¿sabes?, algunas de las otras ideas. Entonces sí, nosotros podemos compartir las ideas en este lenguaje neutral de la ciencia y luego la gente las lleva a sus hogares, a sus vidas, a sus familias y le dan su propio significado. Lo que la ciencia nos está diciendo de estas relaciones y en muchos sentidos, lo que la ciencia nos habla ahora del paralelismo, la más antigua y apreciada tradición espiritual y religiosa, nos está diciendo que somos parte de algo más grande de lo que podemos ver en nuestra vida diaria. Y nos dice que nosotros tenemos en cada uno de nosotros un potencial para dominar nuestra relación con el mundo que nos rodea. Y nos está diciendo que es nuestra elección personal, si elegimos o no seguir ese camino de maestría. Y algunas personas no quieren, y está bien. Sus vidas luego toman un camino donde se sienten víctimas en el mundo, impotentes e indefensos. Y puede ser un camino muy, muy difícil. El camino de la maestría reconoce que somos los maestros de nuestras vidas y que hay cosas que podemos hacer conscientemente para darle un nuevo significado y para superar los desafíos y las dificultades, para llegar a ser más y para prosperar realmente las dificultades del mundo. Y ahí es donde se encuentra nuestra maestría. Mi conexión de internet está fallando. Yo pienso que este es el gran valor de la ciencia. La ciencia realmente nos puede ayudar a movernos más allá de las emociones y darnos un entendimiento más profundo. Cuando vamos a divertirnos, generalmente elegimos beber alcohol o consumir droga. Elegimos todo lo que nos desconecta. Entonces lo más importante es cuidar de nuestra salud. ¿Cómo podemos explicarle eso a los jóvenes? Eso vuelve a lo que dijimos anteriormente en este programa. Porque cuando realmente comprendemos quiénes somos, luego, el uso de drogas que destruyen nuestro cuerpo ya no es divertido.
El uso del alcohol que destruye nuestro cuerpo ya no es divertido. Y el juego de lastimar o matar a otras personas ya no es divertido. Y esto se reduce que cuando entendemos la profunda verdad de nuestra existencia, nosotros elegimos diversiones que honren esos descubrimientos. Entonces, se trata de honrar al cuerpo. Entonces, cuando se trata de nutrición, por ejemplo, una vez que comprendemos, realmente entendemos cuán delicado es el balance de nuestros cuerpos y cuán complejo es nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo puede hacer para servirnos, entonces comenzamos algo. Y no puedo describir esto en palabras. Es la sensación que sucede y es como un pequeño cambio, donde de repente la comida que solíamos pensar que era buena ya no se ve bien y no sabe bien porque significa algo diferente. Así que si las grasas pesadas de los alimentos fritos con triglicéridos y colesterol alto y de repente esa comida ya no se siente bien en nuestros cuerpos y dices, creo que voy a comer una ensalada. Puede ser así de simple, no tiene que ser una gran experiencia mística. Cuando los hechos son claros, nuestras elecciones se vuelven obvias. Y luego no necesitas que te diga un comercial de televisión qué comer y qué no comer. Tú no necesitas, ya sabes, un maestro en el colegio que te diga lo que está bien y lo que está mal. Una vez que lo entiendes, una vez que nosotros entendamos quiénes somos, la profunda verdad de nuestro origen y nuestra relación con nuestros cuerpos en nuestro mundo. Esos entendimientos son una experiencia. Y en esa experiencia hay un pequeño cambio. Que algo cambia dentro de nuestros cuerpos. Y cuando eso sucede, descubrimos que tenemos una nueva relación con nuestro cuerpo, donde tratamos de mostrar nuestro aprecio y gratitud por el don de nuestro cuerpo a través de las elecciones que hacemos, en el estilo de vida, en la nutrición, en las relaciones. Pasa por todos lados. Nos volvemos más amables. No significa que no tengamos una discusión, pero podemos discutir con un ser querido desde un lugar de amabilidad. Tú aún puedes tener un desacuerdo y todos lo hacemos, pero no tenemos ese desacuerdo en un lugar defensivo que arrebata el conflicto de competencia y de supervivencia. Proviene de un lugar de intercambio honesto de ideas. Y todo esto quiero decir que estos son solo palabras y tenemos que tener la experiencia para saber qué significan esas palabras. Entonces, lo que diré es, y lo he visto en grupos, hacemos retiros de formato extendido y cosas así. Y no se lleva mucho tiempo, es cuestión de días, y es posible desarrollar una nueva comprensión de quiénes somos. Y una vez que la comprensión madura, es como un filtro. Y todo lo que nos llega, que pasa a través de ese filtro, tiene un nuevo significado. Y comenzamos a elegir por qué es divertido. Los alimentos, la nutrición que da vida a nuestros cuerpos, no los alimentos y la nutrición que roban la vida a nuestros cuerpos. Y sabes, eso fue... Bueno, voy a decir esto para terminar. No desde una perspectiva religiosa, sino desde una perspectiva profundamente espiritual. Quiero hablar sobre Jesús. He estudiado a Jesús desde que era un niño y he estado fascinado por Jesús como hombre. ¿Cómo pudo un hombre venir a este mundo hace tanto tiempo con los conocimientos que él tenía y vivir esos conocimientos en el mundo en que vivía entonces? ¿Qué significa eso para mí? Jesús fue criado en las tradiciones de los antiguos esenios, E-S-E-N-I-O-S. Ese era un grupo misterioso. Los egipcios solían llamarlos terapeuta, por la palabra latina que significa sanación, porque sabían sanar. Y cuando sus discípulos le preguntaron a Jesús, ¿qué deberíamos comer? ¿Qué deberíamos traer a nuestros cuerpos para honrar a nuestros cuerpos? Las palabras que él dijo hace 2000 años son tan apropiadas hoy como lo fueron entonces. Y pienso en esto casi todos los días. Así que compartiré esas palabras mientras cerramos. Lo que dijo fue, las cosas que le dan vida a tu comida, también le darán vida a tu cuerpo. Y las cosas que le roban la vida a tu comida, también le robará la vida a tu cuerpo. Por lo tanto, come solo las cosas que le den vida a tu cuerpo. Estaba en lo correcto. Si miramos lo que se vende en las tiendas de comida, los productos químicos, los paquetes, los ingredientes artificiales, los azúcares que están directamente relacionados con la enfermedad del Alzheimer y directamente vinculados al cáncer. Si miras esas cosas son las que roban la vida de los alimentos
que nos roban la vida al cuerpo porque no hay nutrición. Pero si comemos los alimentos que provienen de la tierra, si comes alimentos cultivados o que emergen de alguna manera de la tierra, esos son los alimentos que siempre van a dar vida a nuestros cuerpos. Y luego de esos alimentos que haces tu selección. Tú sabes, eres vegetariano, eres carnívoro, eres vegano o lo que sea. Pero si comes los alimentos que provienen de la tierra, y yo, para el bien de mis habilidades, yo desde que tenía probablemente 12 años, he vivido esa tradición en mi vida. Y me honré para el bien de mis habilidades haciendo eso. Entonces, este es un ejemplo de donde la ciencia se está poniendo al día con una tradición muy antigua que lo ofreció hace 2000 años. No como ciencia, sino como una aplicación práctica en la vida cotidiana. Entonces, cuanto mejor nos conocemos a nosotros mismos, mejor equipados estamos para aceptar estas profundas verdades y vivir nuestras vidas para convertirnos en las mejores personas que podamos ser, Elizabeth. Porque eso es lo que todos queremos. Cuando somos buenos con nosotros mismos, estamos presentes para amar a nuestra familia. Y eso es lo que queremos. Y estamos presentes para servir en nuestra comunidad. Y eso es lo que queremos. Y estamos presentes para vivir una vida saludable y para disfrutar del arco iris, el chocolate, el amor, puestas del sol. Y eso es lo que queremos. Entonces, todo se reduce a nosotros. Cuanto mejor nos conocemos a nosotros mismos, mejor estamos, mejor equipados estamos para aceptar lo que la vida nos brinda de una manera saludable. Esta es la clave para que lo aceptemos de una manera saludable.